En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los flip-flops. Flip-flop también se le conoce como biestable o como multivibrador. Es un dispositivo que, como vemos en el lado derecho, tiene 3 entradas y tiene 2 salidas. Aquí vemos particularmente el ejemplo de un flip-flop que se conoce como JK. Por eso, 2 de sus entradas se llaman de esa manera. Hay una tercera entrada que es la señal del reloj. Y tenemos 2 salidas que se denominan como Q y Q negada. ¿Qué características tiene el flip-flop? Bueno, como se menciona acá, tiene un par de salidas, pero acá entre paréntesis dice que una es completamente de la otra. Esto quiere decir que si Q vale 1, entonces Q negada va a valer 0. Y viceversa, si Q vale 0, entonces Q negada valdría 1. De hecho, esto se observa porque hay un inversor a la salida de Q negada. Otro punto que tenemos que considerar con el filtro es que tiene 2 posibles estados a la salida. Cuando uno escuche el concepto de estado flip-flop, se refiere a los valores que tengan las salidas Q y Q negada. Esto quiere decir, por ejemplo, si Q es igual a 1 y Q negada es igual a 0, esto representará un estado. Si Q vale 0 y Q negada vale 1, esto representará otro estado. Por eso dice acá, tiene 2 posibles estados. Usualmente a esos se llama set, el otro se le llama reset. Otro aspecto que tienen los flip-flops es que, debe de entenderse que cuando uno modifica la entrada o las 2 entradas, particularmente J y K o S y R, en otro flip-flop, pueden entonces los valores en las salidas pues van a cambiar, vaya. Y esto representará un cambio en el estado. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono porque trabaja o hace sus cambios en relación a la señal que está acá en medio, que es otra entrada que ya le habíamos mencionado, que se conoce como la señal de reloj. Es decir, esos movimientos a la salida se van a dar cuando la señal de reloj se le indique al flip-flop. Analizaremos el flip-flop que se conoce como disparado por flanco. Acá en la parte de abajo vemos un pulso de una señal cuadrada y vemos que cuando la señal cambia de abajo hacia arriba se conoce como flanco de subida. De manera complementaria, cuando la señal cambia de nivel de alto a nivel bajo se conoce como flanco de bajada. Entonces los flip-flops van a ser disparados ya sea en flanco de subida o en flanco de bajada. Tenemos 2 flip-flops de los más comunes, este es el SR y este que es el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas, como sus nombres SR y JK. La señal de reloj, que a las salidas tiene evidentemente a Q, y a su complemento que es Q negada. Entonces, ¿qué los diferencia? Es lo que vamos a ver en un momento. Estamos con el flip-flop SR, disparado por flanco. Como mencionábamos, o se dispara en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos las 2 imágenes y los flip-flops, en donde podemos observar que la única diferencia que existe es que en el flip-flop del lado derecho aparece un inversor después de la entrada de reloj. Eso nos indica que el flip-flop va a disparar en el flanco de bajada. En el lado izquierdo está la imagen del flip-flop SR, también disparado por un flanco, pero el hecho de que no aparezca este inversor aquí en la entrada del reloj nos da a entender que este se dispara por flancos de subida. Aquí tenemos el filtro SR, tenemos la tabla de verdad, entonces SR con sus 4 combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, tenemos que trabajar con los flancos de subida y vemos los 4 posibles estados. El primer estado dice que es un estado igual cuando en las entradas S y R, que tiene 0 en S y en R 0. Esto es que cambiamos estos valores. ¿Por qué? Porque S y R pudieron tener valores diferentes previo a esto. Lo que dice que el estado que recordamos son los valores que tienen Q y Q negada. No van a cambiar. Q va a tener el mismo estado y Q negada el mismo estado. Por ejemplo, imaginemos que Q tiene el valor de 1 y Q negada el valor de 0. Ya sabemos que cómo se provoca o cómo se ocasiona esto. Pero en ese intervalo del tiempo entre flancos de subida de la señal de reloj pusimos a S con 0 y a R con 0. Entonces era un flanco de subida. Como en este estado nos dice que va a permanecer igual,
Entonces quiere decir que después de ese flanco de subida, Q va a seguir valiendo 1 y Q negada va a seguir valiendo 0. En el caso complementario, si antes de este flanco de subida Q negada valía 1 y Q valía 0, e independientemente de lo que valía SR, los pusimos los dos a ceros, entonces de que este flanco de subida, cuando se dé esto, entonces el estado va a permanecer igual. Q negada va a valer 1 y Q va a valer 0. Por eso dice acá en las columnas relacionadas al reloj que ese estado es indiferente, porque no importa si en el flanco de subida o de bajada o en cualquier instante de la señal de reloj, el estado no va a cambiar. Y bueno, ¿qué va a pasar cuando vamos al segundo? Cuando S vale 0 y R vale 1. El flanco de subida de la señal de reloj entonces provoca el estado de reset. Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1. El estado de set, que es cuando S vale 1 y R vale 0. Los flancos de subida se van a ocasionar y por lo tanto Q va a valer 1 y Q negada va a tener una salida de 0. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos cuando subimos las dos entradas a nivel alto, la de S y la de R, y se da flanco en subida? Bueno, pues se dice que es un estado no válido y por eso los signos de interrogación, porque lo que se va a generar es que tanto en Q como en Q negada haya niveles altos, lo cual en cierto modo contrapone al flip-flop. Si Q vale 1 necesariamente porque siempre Q negada debería valer 0 y viceversa. Y bueno, vamos a ver el ejemplo en la simulación. Tenemos el flip-flop SR, tenemos la entrada S, tenemos la entrada R, tenemos la salida Q y tenemos la salida Q negada. Vamos a correr la simulación y veamos que teniendo un S valor de 1 y un R valor de 0, entonces en Q deberíamos tener el estado alto y en Q negada el estado bajo. Vamos a ir a la simulación y veremos cómo se provoca en el estado de set. Si nosotros ahora ponemos el estado en alto en R y el estado bajo en S, entonces lo que vamos a tener es el estado en reset. Es decir, que Q negada con este va a encender y Q se va a apagar. Vamos a darle play. Ok, ahí tenemos ese cambio. Vamos al tercer caso, paramos la simulación y ahora le vamos a poner a ambos 0. Recordemos que ese estado no era de cambio, entonces una vez que le damos play a la simulación, se deben de mantener en ese estado. Es Q negada 1 y Q 0. Le damos play y vemos cómo el hecho de tener 0, 0 nos mantiene el flip-flop SR en ese estado. Finalmente paramos la simulación y vamos a poner los dos en alto. Recordemos que esto va a provocar que tanto Q como Q negada enciendan, lo cual hemos dicho que un estado no válido, porque siempre las salidas deben de ser complementarias, ¿ok? Damos play y vemos como tanto Q como en Q negada en ese estado no válido van a encender. Vamos a ver un ejemplo. Acá en la parte superior a la señal de reloj tenemos 1, 2, 3, 4. 4 impulsos y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida. Recordemos que la señal S y R pueden estar cambiando durante todo este tiempo. Pero nosotros nos vamos a concentrar o encontrar en los flancos de subida. Acá, por ejemplo, la entrada S tiene un valor de 0 y la entrada R también tiene ese mismo valor. Q, en este caso, vale 0 a la salida y Q negada vale 1. Bueno, cuando la señal o cuando el tiempo empieza a avanzar y se da el flanco de subida, tenemos que observar los valores que se tienen, S y R, en ese instante. Vemos que ese valor, que S vale 0 y que R vale 0, y si recordamos, S0 y R0 no provocan cambio en las salidas, por eso Q, vean cómo en ese instante y después se mantiene en 0, para el caso de Q negada, que estaba en 1, esta combinación de 0 a 0 en las entradas también va a permitir que se siga manteniendo ese valor, porque la tabla de verdad, así lo establece 0, 0, no provoca cambio en el estado. Recordamos que el estado es la combinación de los valores de Q y de Q negada. Como podemos observar en este trayecto de tiempo, R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar en su estado cuando se hagan cambios de las entradas, si es que no se ha todavía presentado su flanco de subida. Por eso vamos como, aunque R ya mantuvo el nivel de 1, acá las entradas siguen en los mismos valores de Q0 y Q negada 1. Entonces ponemos atención en el segundo flanco de subida. Es esta línea mal punteada y malla punteada y vemos que si ahí S vale 0, R vale 1,
y entonces se tendría que coordinar o condicionar la salida cuando tenemos en S en 0 y R en 1, que es la segunda fila que tenemos en la tabla de verdad. S0 y R1 ya está en flanco de subida, entonces se va a provocar o se va a ocasionar en el estado reset, que implica que Q vale 0 y que Q negado va a valer 1. Pero esa es la coincidencia, que Q vale 0 y Q negada vale 1, por lo tanto entonces se va a mantener en el mismo valor, 1 va a seguir valiendo 0, Q negada va a seguir valiendo 1 hasta el siguiente flanco de subida. Luego vemos que también en este trayecto, vean cómo S y R cambiaron, pero nuevamente no debemos de fijar en los flancos de subida de la señal de reloj, y ahí es donde tendremos que evaluar. Ahora vemos que S vale 1 en este tercer flanco de subida y R vale 0. Si vamos a la tabla de verdad, S1, R0 en un flanco de subida van a provocar un estado de set, y eso da cuenta que Q tiene el valor 1 y Q negada el valor 0. Por eso vean que hasta este tercer flanco de subida Q pasa por debajo a alto, y porque en el estado de set Q vale 1 y Q negada vale 1, va a pasar 0 porque en ese estado Q negada vale 0. Nuevamente vemos en este trayecto el tiempo de tanto R como S cambiaron de valor, pero nos debemos fijar en el flanco de subida, que este se presenta para el cuarto impulso. En este instante ahora sí hay que evaluar, S vale 0 y R vale 1, y ya sabemos que eso no va a provocar en el estado de reset. En el estado de reset Q debe de valer 0, y por eso vean que venía en 1 y pasa a 0. Q negada en el estado de reset debe valer 1, y como venía en 0 pasa a 1. Ahora vamos a ver el filtro más común, el JK disparado por flanco. La de verdad flip-flop JK, a diferencia del SR, la única diferencia que muestra es en el estado 1-1. Vemos como 0-0 es una permanencia de estado, no hay cambio. 0-1 reset, 1-0 set, pero vean como en 1-1, que era un estado no válido, un estado prohibido, cuando se daban los flancos de subida en la señal de reloj, ahora van a provocar un estado de basculación. Es como si tuviéramos un semáforo de tren que está en rojo y verde. Se apaga el rojo, prende el verde, se apaga el verde, prende el rojo. Y de manera continua. Ese es el estado de basculación que presenta el flip-flop JK. Tenemos nuevamente un ejemplo de un diagrama de tiempos, donde ahora analizamos el flip-flop JK, y donde el objetivo es que nosotros veamos cómo se da este estado de basculación. Tenemos la señal de reloj en la parte de arriba en color rojo. Tenemos igual 4 impulsos para poder evaluar esa señal. Tenemos la señal JK, tenemos la salida Q y Q negada. Bueno, ¿qué pasa en el primer flanco de subida, que es acá en el rojo? Nos podemos dar cuenta que en ese instante de tiempo J vale 1, K vale 0, y por lo tanto sabemos que eso provocado al estado de set. Q venía en 0, pero como en ese instante se provoca ese estado, entonces pasa a 1. Vean cómo ahora Q negada venía en 0. El estado se provoca en 0, Q negada. Por lo tanto se sigue en este valor. Y bueno, aquí vemos, hay cambios en la señal. Si hay o no hay, no nos interesa. Nos vamos a fijar cuando se dé el segundo flanco de subida, que está acá. Y vean cómo exactamente en ese flanco de subida J pasa a 0 y K pasa a 1. En esa condición de 0 a J y de 1 de K, vamos a ocasionar el estado de reset. Recordemos, el estado de reset J0 da 1. Nos provoca que en Q haya 0 y en Q negada haya 1. Por lo tanto, vean cómo Q, que venía en 1 porque estaba en el estado set, ahora pasa a 0. Y finalmente Q negada, que venía en 0, por eso ahora está en el estado RS. Y bueno, este va a pasar a nivel alto. Seguimos en este instante de tiempo y vean ahora qué es lo que va a pasar. Nos vamos al tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida vemos como J, que venía en 0, pasa a 1 y K se mantiene en 1. Si vamos a la tabla de verdad JK, nos damos cuenta que cuando el flanco de subida en la señal de reloj se alcanza, entonces vamos a provocar la basculación, es decir, el intercambio de valores. Por tanto, como J vale 1, K vale 1, entonces Q, que venía en 0, va a bascular, o sea, va a cambiar de valor, va a pasar a 1, y Q negada, que venía en 1, va a pasar a 0. ¿Ok? Perfecto. Cambiaron de valor tanto Q como Q negada. ¿Hasta cuándo van a volver a cambiar de valor? Recordemos, mientras J y K permanezcan en el estado alto, el flip-flop va a bascular, y eso lo podemos ver en el cuarto impulso.
En el flanco de subida vemos que J y K siguen manteniendo el valor de 1 y ni modo, Q que venías 1 vas a tener que bascular, vas a pasar a 0 y Q negada que venías en 0 vas a pasar a 1. Este proceso se va a repetir en cada flanco de subida de la señal de reloj, siempre y cuando, recordemos, J y K permanezcan en estado alto. Para terminar vamos a ver el funcionamiento del flip-flop JK. Tenemos la entrada J, tenemos la entrada K, tenemos la salida de Q. Tenemos la salida de Q negada que debe ser complementaria. Tenemos acá el coordinador de funciones que está ingresado a una señal de reloj hasta la terminal correspondiente. Entonces si tenemos el J, el valor de 1 y en K el valor de 0, tenemos que provocar el estado de set. Entonces este debe estar siendo Q1 y este Q negada debe ser 0. Damos play a la simulación y vemos qué sucede. Paramos la simulación y ahora invertimos. Ponemos a J en 0 y a K en 1. Damos play y ahora debe encender Q negada y Q debe estar en 0 porque ese es el estado reset. Y bueno, continuamos. ¿Qué pasa si nosotros ahora ponemos en K a 0, ponemos a J en 0? Recordemos que es un estado de no cambio. Entonces cuando le damos play se debe de mantener Q negada en 1 y Q en 0. Ahí está. Finalmente vamos a provocar ese estado de basculación, que es lo que hace diferente al filtro JK de los demás. Tenemos en J1 1, tenemos en K1 y cuando damos play van a estar basculándose. Van a estar accionando los valores de Q y Q negada. Y bueno, con esto hemos terminado la explicación de los flip-flops. Espero que les haya sido útil.